sea, estaban con ustedes Esteban, estaba Alejo Rodríguez, estaba Dylan, o arrancamos ya Pues con allá ustedes. porque yo ya lo había solicitado. Profe, creo que falta Esteban, que él creo que estaba en la clase de física. Ay, Ok. caramba. ¿Y ahí qué tendría que hacer? O Listo. sea, ¿me De allá de la tocaría academia, por favor, volver a pagar o me algo? confirman o le dicen a la profe Caro que si está grabando para arrancar. Y si lo pago ahorita, ¿cuánto tiempo se me demora poderlo descargar? ¿Cuánto es que está costando? Y hago todo por la página, ¿cierto? ¿Sí me escucharon en la Pero academia? eso Sí. cómo me aparece, o sea, eso cómo me aparece, porque es que pues yo cuando fui, Joana, Lorena, no sé quién está allá. sí, todo eso, pero yo no me llegaron los certificados, ¿sí? Bueno, mientras allá me confirman que espero que estén organizando todo lo de la grabación. Stephanie, ¿qué fue lo último que Listo, vimos en profesor, sí. filosofía? Ya están grabando, listo. Igual, Sí, señor. Stephanie, ¿qué fue lo último que vimos en filosofía? No en ética, en filosofía. Profe, la última clase de filosofía yo no estuve. Ah, lindo. Ve porque es que no se pueden perder las clases. Allá en la academia, ¿qué fue lo último que vimos en filosofía? ¿Cuál sería el número? ¿Lorena o Joana? Profe, sobre el juicio de Sócrates y sus últimas palabras. Sus últimas palabras y el juicio de Sócrates. Listo. Ya vimos también acerca del alma, ¿no? Que Sí, tuvimos una señor. discusión interesante. Listo. Bien, la clase de hoy, con la clase de hoy vamos a dar cierre a lo que, a lo que se llama, académicamente hablando, la filosofía clásica o la filosofía griega. ¿Listo? Anoten eso para que lo tengan presente. Vamos a cerrar el ciclo de filosofía clásica para poder ahondar en otros temas más avanzados, por así decirlo, de filosofía. ¿Listo? Para que en algún momento veamos, podamos ver los estoicos, el epicureísmo, por qué no Descartes, por qué no Nietzsche, bueno, y otros tantos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bien, en este momento lo que les estoy mostrando, lo que les estoy presentando en la pantalla, que espero que lo estén viendo muy bien, es una obra de arte, ya les digo de quién es, se me olvidó el nombre, pero la obra de arte se llama realmente la Academia de Atenas. La Academia de Atenas, digamos que representa eh, precisamente esa filosofía clásica, ¿sí? La filosofía griega, por así decirlo. Esa pintura o esa imagen que están viendo en este momento es una pintura de un señor que se llama Domingo Álvarez Enciso. Perdón, la pintó Rafael, el autor Rafael Sanzio. Y termina comprándola Domingo Álvarez Enciso y es el que finalmente la da a conocer al mundo después de mucho tiempo. Es una pintura de Rafael donde vemos precisamente esa escuela de Atenas, ¿sí? La escuela de Atenas que está representada allí, lo más importante, digamos que lo central, es que allí está, allí plasma Rafael, en la mitad, si pueden darse cuenta, en toda la mitad está Platón y Aristóteles. Y otros tantos estudiantes de filosofía, sofistas, filósofos y pensadores griegos que en el momento estaban allí. Esta imagen para que la tengan presente, porque la van a ver en algún momento, en el futuro,
en lo que sea, les va a aparecer en algún momento. Y le tengo un reto a todos ustedes. No sé si de pronto alguno escucha rock, conoce de rock, sabe de rock, así sea por encima, pero hay una banda muy famosa, que no voy a decir el nombre, que en su portada de su álbum más famoso tiene una imagen, un fragmento, un pedacito ¿Cómo? de esta Ven, imagen. ¿está ¿Listo? molestando? Ahorita Es un sí. álbum famosísimo que si en algún momento, Ya. si alguien ya lo sabe, me lo puede decir. Si no, se los dejo como duda para que lo investiguen. Y el que para la próxima clase me tenga esa banda y ese álbum, va a tener una ayudita adicional en sus notas. ¿Listo? Es ahí como para que haya algo divertido. Entonces, la academia va a resumir en este momento, la academia como tal, el título de academia, que qué bonito que se llama Diamond Academy, la institución en la que estamos, porque precisamente trata de representar ese símbolo de la academia, de los pensadores, del pensamiento y del aprendizaje. Entonces, en el centro están, como les digo, Platón y Aristóteles. ¿Por qué son importantes Platón y Aristóteles? Pues son demasiado importantes porque Platón es el discípulo, es el estudiante de Sócrates y es gracias a él que tenemos todo el conocimiento y toda la filosofía socrática, el método socrático y demás, que es lo que ya hemos visto, ¿sí? Recordemos que Sócrates enfocó sus pensamientos y su desarrollo en la ética y la moralidad, que creía en la importancia de la razón y la reflexión, que desarrolló el método socrático, como les dije hace un instante, ese que lleva las preguntas y las respuestas para buscar la verdad, para no caer en contradicciones, y que a pesar de que no dejó escritos, gracias a Platón, tenemos ese gran legado, principalmente a Platón, pero también a otro escritor que se llama Genofonte, que también perteneció a esta academia que están viendo. Eso en cuanto a Sócrates y vamos cerrando ya el tema de Sócrates. Vamos ahora con Platón, que es el estudiante, el discípulo principal, por así decirlo, y el que funda finalmente la academia, que desarrolló la teoría de las formas o de las ideas perfectas. Perdón, que alguien quiere unirse. Esteban se salvó de la falla. Casito. Bienvenido. Entonces, avanzando. Me perdí. Platón. Ya hablamos de Sócrates, ahora vamos con Platón, que siendo discípulo de Sócrates, desarrolló la teoría de las formas o de las ideas perfectas, que creía en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, que ya lo vimos también en un pedacito cuando hablamos del alma, y se enfocó en la metafísica y la epistemología. Y claramente, como se pueden dar cuenta, fundó la academia en Atenas, que da pues, lugar a grandes pensadores. ¿Listo? Entonces, Profe, hoy, dímelo, ¿la metafísica y la qué? la metafísica y la epistemología. Listo. Excelente. Esos apuntes van a quedar muy bien. Listo. Hoy vamos a centrarnos en un personaje crucial que es el que da el cierre a esa filosofía clásica. ¿Listo? El personaje que hoy les voy a presentar no es nada más ni nada menos que un señor que se llama Aristóteles. ¿Listo? Perdón que se fue la imagen que no era. Ahora sí. Aristóteles. Esta es una escultura de la imagen de Aristóteles. ¿Listo? Cosas importantes de Aristóteles para que las tengan presente de pronto y en sus apuntes lo tengan. Nació en esta gira que está en Macedonia, que está en Grecia, en el año 384 antes de Cristo. ¿Listo? Discípulo de Platón, claramente. Entonces, Aristóteles ya no se centra en lo mismo que Platón y Sócrates, a pesar de que agarra muchas ideas de ellos y le aprende a ellos porque son sus maestros.
pero él se centra más en la observación y en la experiencia. Logra desarrollar la lógica y la clasificación científica. Se va un poco más hacia el materialismo, hacia lo palpable, hacia lo que se puede tocar. Creía en la potencialidad y en la actualidad de la realidad. Y fundó, luego de haber pertenecido mucho tiempo a la academia, fundó algo que llamó el Liceo, también en Atenas. ¿Listo? Vamos a hablar de las ¿Fundó el qué, diferencias. profe? Disculpe. Se llama el Liceo en Atenas. ¿Listo? Las diferencias claves, esto lo voy a hacer así a grosso modo, vayan agarrando las ideas por encima porque ya lo hablamos. Las diferencias clave que hay entre Sócrates, Aristóteles y Platón, se las voy a decir súper rápido. El método de hacer filosofía o de la enseñanza o el aprendizaje. Sócrates lo hacía a través de los diálogos, ¿se acuerdan? Hablaban con alguien, lo hacía entrar en contradicción, trataba de buscar la verdad. Platón lo hacía a través de la dialéctica, ¿listo? Dialéctica se llama. Pero Aristóteles viene a hacerlo a través de la observación y clasificación. En la realidad o la visión de la realidad, Platón veía las cosas como formas perfectas, como únicas, y sobre todo pensaba en el mundo de las ideas. Recuerdan que de ahí hablamos en algún momento sobre el alma. Aristóteles nos habla acerca de la potencialidad y la actualidad. Tranquilos, no se preocupen por anotar tanto, sino por entender que ya voy a presentarles tres diapositivas más en las que van a poder anotar todos estos detalles. Por ahora pónganme cuidado para que podamos entender las diapositivas que siguen. Entonces, Platón, formas, formas perfectas y un mundo como ideal, el mundo de las ideas. Aristóteles habla de la potencialidad y de la actualidad, es decir, de la capacidad de la potencia de ser algo y del acto en sí o de lo que está pasando actualmente. En cuanto al conocimiento, Sócrates nos hablaba de un conocimiento interior, ¿sí? Platón nos hablaba del recuerdo de esas formas que teníamos en nuestra mente como un recuerdo, como una reminiscencia, si recuerdan que lo hablamos. Aristóteles, por el contrario, habla acerca de la experiencia y la observación, que es la forma de tener ese conocimiento. En cuanto a la ética, Sócrates nos hablaba de la virtud y de la moralidad. Platón, en cambio, nos hablaba de la justicia y de la armonía. Mientras que Aristóteles nos habla de las virtudes y de la felicidad, de aquello que trae felicidad al ser, a nosotros como ser. En cuanto a su concepto, su concepción de alma, también hay diferencias. Platón habló de la inmortalidad y de la reencarnación. Aristóteles no aborda profundamente el tema del alma, aunque la trata, pero la trata como parte, o sea, no divide el cuerpo y el alma, sino que son una sola cosa. Y el alma lo asocia a la vida, es decir, todo lo que tiene vida tiene alma. Para Aristóteles, las plantas tienen alma, los animales tienen alma y los hombres tienen alma, los humanos tienen alma. La diferencia es, y lo que más adelante va a traer como otros pensamientos, es la importancia o el estilo de esa alma, de esa vida. No es lo mismo la vida de una planta que la vida de un perro. No es lo mismo la vida de un perro que la vida de un hombre. ¿Sí? Sobre todo en tema de ese conocimiento. Esas diferencias que les estoy diciendo son las que reflejan la evolución de la filosofía griega, de esa filosofía clásica, y la influencia de cada uno de estos tres grandes pensadores en la historia de la filosofía. Aristóteles fue llamado nada más y nada menos que el filósofo. ¿Listo? Como les decía, nació en Estagira, Macedonia, en el año 384, fue estudiante de Platón en la academia, y una de las cosas importantes que se hacía, anótenlo, fue profesor, fue docente, fue maestro del gran Alejandro Magno. ¿Listo? Alejandro Magno estudió en el liceo en Atenas y se preparó intelectualmente con Aristóteles como su maestro, como su docente, como su profesor. Es importante que su influencia en la filosofía occidental llega hasta nuestros días.
en ciencia, en ética, en política, en lógica y en biología. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Así que vamos a empezar acerca de cómo era la filosofía de Aristóteles. ¿Listo? De la filosofía de Aristóteles, eh, perdón que no estoy viendo si está presentando, sí. De la filosofía de Aristóteles, que la tienen acá escrita, primero hablar de la metafísica, de ese mundo de las ideas. Él mostraba la realidad como potencialidad. La potencialidad es la posibilidad de que algo llegue a ser. Es algo en potencia, por eso tiene potencialidad. O es algo actual, es decir, que actúa en este momento, y lo llamó la energía, ¿listo? La dinamis y la energía, ¿listo? Para que nos hagamos a la idea de qué es potencialidad y actualidad, ¿listo? Entonces, imagínense un cubo de hielo, ¿listo? En potencia, ese cubo de hielo es agua. Aún no es agua, pero potencialmente se puede transformar en agua. Su actualidad o su energía perdón, ser un cubo de hielo sólido, ¿sí? La actualidad es lo que es en este momento. La potencialidad es lo que puede llegar a ser. ¿Listo? Otro ejemplo sería un trozo de madera. Un trozo de madera es potencialmente, puede ser, no sé, una puerta, potencialmente, pero no lo es aún. Actualmente su actualidad es simplemente eso, un trozo de madera. ¿Listo? Otro ejemplo es el que les escribí ahí. Una semilla tiene el potencial de convertirse en una planta, pero no lo es aún. Actualmente es una semilla. En filosofía, al hablar de las causas, habla de lo material, de lo formal, de lo eficiente y de lo final. Por ejemplo, y ese sí está más claro como lo escribo ahí, una estatua de bronce tiene causa material, ¿sí? Lo causal, lo actual, lo que lo causó fue el bronce, pero también tiene una causa formal, un diseño, alguien que pensó en ese diseño. Es eficiente, eso lo hizo el escultor, y tiene una causa final, que es el propósito, ¿sí? La estatua de bronce tiene la causa material, que es el bronce, la causa formal, que es el diseño, es eficiente, que lo hizo el escultor, y tiene una causa final, que es el propósito para el que fue creado, que en ese caso, esa estatua sería para decoración. ¿Listo? Habla de cuatro causas, la material, la formal, la eficiente y la final. ¿Listo? Vamos con el ejemplo. Un libro tiene causa material, un papel, tiene una causa formal, es decir, tiene un contenido, tiene una causa eficiente, es decir, tiene un autor, y tiene una causa final, es decir, tiene un propósito que en este caso sería la educación. ¿Ya notaron esto? Ya, profe. Listo, los espero. Mientras tanto, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, háganlas en este momento, es el momento de hablar. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva. Listo, nos vamos. Vamos a hablar ahora acerca de la ética y la política, como les decía yo al principio. La gran influencia de Aristóteles en nosotros actualmente, precisamente, es la filosofía, la ética y la política y la lógica y la biología. Vamos a hablar acerca de la ética y la política. Esto se encuentra en un texto, anoten eso, que se llama Ética a Nicomano. En ese texto se explica, o Aristóteles trata de explicar, las virtudes morales y las virtudes éticas. ¿Listo? Que como les decía anteriormente, se diferenciaba de Sócrates
y de Platón, porque los otros, los anteriores, Sócrates hablaba de virtud y moralidad, Platón de justicia y armonía, pero Aristóteles viene a hablar de las virtudes y de la felicidad. Es decir, para Sócrates, algo ético o algo bello, por así decirlo, era aquello que tenía virtud, ¿sí? Y que era moralmente bueno. El tema o la gran incertidumbre de Sócrates siempre fue que todo eso estaba sujeto a una opinión. La opinión puede ser transgredida, puede ser cambiada, ¿sí? Y la opinión puede ser real o no, mientras que la sabiduría no. Entonces, todo aquello que alcanza la sabiduría, que tiene virtud y que tiene moralidad en sí, es algo realmente bueno y bello. Platón viene a traer algunos conceptos y los muestra como la justicia y la armonía. Es decir, que todo lo bello, todo lo ideal es eso que es justo y que está en armonía. Entonces entra a definir lo que es la justicia como tal. Para Aristóteles es más importante enfocarse en las virtudes y la felicidad. Es decir, que eso que tiene virtud es algo que trae bondad al ser humano, que trae bondad a la persona como tal, y que por tanto tiene ética, que trae felicidad. ¿Listo? En la ética también, y en la política, en la Edad de Oro, que es otro texto de él, nos habla del concepto de la felicidad, que es la eudaimonía y el bienestar. El concepto de la felicidad es todo aquello que trae bien y bondad y bienestar a la persona. ¿Listo? Entonces, la felicidad viene a ser el resultado de vivir una vida virtuosa. El no vivir una vida virtuosa no va a traer como tal la felicidad. ¿Sí? Entonces, ya profundiza en otros conceptos que Sócrates y Platón no habían tocado como tal por haberse enfocado en otros temas. ¿Listo? Y al hablar de la política, es también muy importante porque hasta hoy en día nos influye la filosofía y la política de Aristóteles en la actualidad y va a cambiar, no a cambiar, sino a influir permanentemente en la política griega, en la política helénica, en la política romana, de todo el imperio romano, que a su vez empieza a influir en el derecho romano, que son las bases de las legislaciones y de todas las leyes actuales de casi todos los países del mundo. El derecho romano es de lo primordial cuando un abogado empieza a estudiar derecho. Y todo eso deriva, gracias a esa influencia que tuvo Aristóteles, en, en la política como tal. Él habló algo de que la ciudad era el estado ideal. ¿Listo? Habló algo que lo vamos a profundizar en algún momento, pero no hoy. Y comparó, así como Platón en algún momento, comparó al ser humano, y estoy muy lejos, al ser humano como, como la ciudad, como la polis. ¿Sí? La polis era la ciudad. Diciendo que eh, el filósofo rey era el que tenía que gobernar. Cuando gobernaba, porque era el pensador, era el filósofo, el que tenía las ideas, cuando él gobernaba, todos los otros estamentos iban a estar en armonía y eso iba a ser una ciudad ideal. Eso es una idea platónica que viene y retoma Aristóteles y la profundiza y nos da la ciudad como el estado ideal. Arranca ahí, lo saca del tema del ser humano, del ser y de la persona, y lo empieza a aplicar a la sociedad. Y le da la importancia de la participación ciudadana a la gente, a las personas, al ciudadano. Se crea ese concepto de ciudadano y se desarrolla el tema de justicia social y de participación, ¿sí? Te puedo dar el número de Y los como que políticos. desarrolla el tema de lo que Platón, su maestro, nos mostró 53 en lo que se llamó la República, ¿sí? 53. Todas estas ideas Se pagó por mes. influyeron de tal manera
con grandes pensadores como Alejandro Magno, que eso lo ayudó y lo impulsó a ser el gran conquistador que fue. Gracias a todas esas ideas, él llega no solamente como un simple guerrero, como un simple líder. ¿Qué me iban a decir? Díganlo. ¿No? Bueno. No solo como un simple líder, pensé que iban a hablar. No solo como un simple líder militar o simplemente como un emperador o algo así, sino que va a desarrollar todas esas ideas, a poner en práctica lo que aprendió de su maestro. Entonces, si se dan cuenta la trascendencia de lo importante y lo trascendental que realmente viene a ser Aristóteles, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la lógica y la biología de Aristóteles. ¿Listo? Entonces, en cuanto a lógica, su concepto habla de los silogismos y la deducción. Silogismos y deducción. Sé que el término no es tan fácil de entender, pues no a primera vista. Un silogismo, perdón, es un razonamiento deductivo o inductivo, es decir, que se deduce o que se enseña, que está formado por dos premisas y una conclusión. Es decir, que la premisa A dice tal cosa, la premisa B dice tal cosa. Si A y B son ciertas, entonces la conclusión o el resultado lógico es tal cosa de acuerdo a las dos premisas. Por ejemplo, este es el ejemplo que les tengo acá. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Ese es el silogismo. ¿Listo? Son dos premisas. ¿Cuáles son las dos premisas? La primera es que todos los hombres son mortales. ¿Listo? Es una premisa que es verdad, que es real. Es decir, todos los hombres mueren en algún momento. Sócrates es un hombre, esa es la segunda premisa. Sabemos que Sócrates es un hombre, hace parte de la humanidad. Como las dos primeras están enunciadas en ese silogismo, podemos concluir o deducir, ¿sí? Por eso la deducción, que Sócrates es mortal. ¿Listo? Y de ahí también desarrolla varios temas que van a profundizarlo en el tema, por ejemplo, del alma y demás. En la biología es muy importante el desarrollo de Aristóteles también. ¿Por qué? Porque como les hablaba al principio, él empieza a sentar las bases del método científico, ¿sí? Porque ya él no se va a las especulaciones. Si recuerdan al principio de nuestras clases, que hablamos de Tales de Mileto, que empiezan a pensar que de dónde es, que el arjé, que si venimos del agua, que si venimos de esto, que si venimos del fuego, que si nada de eso. Aristóteles desarrolla las bases para el método científico al hablar de las clasificaciones y de las observaciones. Y asimismo desarrolla no solamente la lógica, la biología, la política, la ética, sino también la filosofía. Todo lo hace a través de las observaciones y clasificaciones. Él es el que arranca a clasificar las plantas y los animales en géneros y en especies. Gracias a todo eso, hoy podemos tener clasificaciones tan importantes como eh, no sé, los vertebrados y los invertebrados, los mamíferos, ¿sí? O los ovíparos, la forma en que se alimentaban, su crecimiento, su desarrollo, ¿sí? Plantas como los helechos, los arbustos, en fin, empieza a hacer como esa clasificación gracias a todas esas observaciones y da pie y da arranque y da inicio precisamente al método científico. Es una de las grandes, eh, uno de los tantos y grandes aportes a la historia y al desarrollo de la humanidad. ¿Listo? Entonces, resumiendo, los puntos claves de Aristóteles. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo. Espero que ya hayan anotado todo.
¿Listo? Voy a hacer un pequeño... que a su vez fue discípulo y estudiante de Sócrates. ¿Listo? Entonces todo arranca con Sócrates, que recuerden que se enfocó en la ética y la moralidad, en el método socrático, que no dejó ningún escrito, sino que Platón fue el que nos mostró todo eso. Que viene luego Platón, que desarrolla la teoría de las formas de las ideas perfectas, que creía en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, y que se enfocó en la metafísica y en la epistemología, y que fundó la academia. Y viene Aristóteles con ese legado a centrarse en la observación, en la experiencia, que desarrolla la lógica y la clasificación científica, y que creía en la potencialidad, acuérdense lo que es potencial de ser, y en la actualidad de la realidad, y que funda el liceo en Atenas. ¿Listo? Recuerden las diferencias que tenían esos tres. Entonces, la diferencia en el método, claramente el método de Sócrates era el diálogo, el método de Platón era la dialéctica, pero el método de Aristóteles viene a ser la observación y la clasificación. ¿Listo? ¿Cuál otra diferencia en cuanto al concepto de realidad? Porque Platón lo veía como las formas perfectas, pero Aristóteles, al contrario, lo veía como la potencialidad y la actualidad. En cuanto al conocimiento, Sócrates decía que era un conocimiento interior y que él iba indagando de acuerdo a sus diálogos. Platón hablaba de la reminiscencia, de los recuerdos del mundo de las ideas. Recuérdense el mito de la caverna. Aristóteles nos habla de que la experiencia y la observación son las que nos llevan al conocimiento. Entonces, esto es supremamente importante y lo recalco de nuevo a pesar de que ya lo había dicho. Para Aristóteles, la experiencia y la observación es las que nos permiten adquirir ese conocimiento. No rechaza del todo las ideas de Platón y de Sócrates, solo les da un enfoque diferente, diciendo que solo al experimentar, al palpar, al observar, realmente adquirimos un conocimiento. Más o menos para que se hagan la idea es que yo no puedo saber cómo se siente una piedra solamente por hablar de cómo se siente. Tengo que ir y sentir que realmente esa es la forma, la, la forma táctil y lo que puedo sentir y la experiencia y lo que puedo observar con mis sentidos. Más adelante alguien hablaría de qué tan fiables son los sentidos, pero eso no es para hoy. En cuanto a la ética, Sócrates hablaba de la virtud y la moralidad. Platón, vuelvo y digo, de la justicia y de la armonía, y Aristóteles hablaba de la virtud y de la felicidad. En cuanto a la ética, para Sócrates lo importante era la virtud y la moralidad, para Platón la justicia y la armonía, para Aristóteles la virtud y la felicidad. ¿Listo? Ahora, en cuanto al alma, Platón hablaba de la inmortalidad y la reencarnación. Aristóteles no lo aborda explícitamente, pero recuerden que lo habla como, como una sola materia, como que es indivisible. No pone a dividir eso. ¿Listo? Ahora, ¿ya notaron todo? Espero que sí. Si voy muy rápido, díganme, que tengo la tendencia de ir a toda mecha. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, ahí va bien, profe. Listo. Gracias a esto, les voy a plantear se llama la paradoja del barco de Teseo. ¿Listo? Anótenla. La paradoja del barco de Teseo. Antes de hablarles de la paradoja como tal, vamos a hablar de quién era realmente Teseo. Teseo, eh, para que podamos entender la paradoja, tenemos que entender quién era Teseo. Teseo hace parte de la mitología griega. ¿Listo? Dice la mitología griega que Teseo fue un joven audaz que se enfrentó al Minotauro y que lo derrotó.
y que huye en el barco de Teseo y que en ese barco él va a encontrarse con su padre, que es el rey de Atenas. En fin, tiene otra historia. Lo importante es que Teseo es un héroe mitológico, ¿sí? Y aquí es donde está la importancia del barco de Teseo. ¿Listo? Les voy a mostrar una imagen de lo que más o menos sería como el barco de Teseo, ¿sí? Entonces resulta, la paradoja de qué se trata. Y quiero que ustedes aquí sí me pongan mucho cuidado. Y vamos a interactuar un poquito antes de terminar la clase y les dejo unas preguntas. Entonces, es una historia, listo, es una historia ficticia. Pero vamos a suponer que los atenienses, los griegos, después de esa gran travesía y de que nuestro gran héroe Teseo se libra de todas esas batallas, ellos cogen el barco y lo llevan, digamos, a un museo, ¿sí? Y lo conservan, no a un museo en el centro de la ciudad, y lo que tratan de conservar allí como su gran premio, como su gran trofeo, ¿sí? Esa es su gran reliquia, lo más importante para ellos. Pero ¿qué pasa? Lo tienen expuesto al aire libre, ¿sí? Al estar expuesto al aire libre, pues como está hecho de madera, son materiales que se pueden estar dañando con el paso del tiempo. Los que están cuidando el barco, para que todo el mundo lo vea, pues necesitan hacer algunos arreglos y algunos cambios. ¿Listo? Entonces, si ven que una tabla se dañó, pues simplemente van y la quitan y ponen una nueva. ¿Listo? Y así van haciendo cada vez que se va deteriorando el barco. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Listo. La gran pregunta es, ¿en qué momento ese barco dejaría de ser el barco de Teseo, el original? Porque ¿qué pasa si con el paso del tiempo, vamos a suponer que pasaron, no sé, 100 años, y ya de las piezas originales no queda nada? ¿Por qué? Porque conforme fue pasando el tiempo, tuvieron que ir cambiando tabla por tabla, por tabla, por tabla, por tabla, por tabla. Entonces la tabla original se deterioró, se desgastó y fue cambiada. La pregunta es, ese barco que está en la mitad de la ciudad, que todo el mundo ve y que glorifica como el barco de Teseo, ¿sigue siendo el barco de Teseo? Y ahí es donde les doy la pregunta a ustedes. Y vamos a empezar por el último en llegar. Esteban, ¿usted qué opina? Pero no me vale tan duro que me va a dejar sordo. Esteban. Chicos, acuérdense que lo importante es la participación. Esteban, habla el micrófono, por favor. Bueno, que conste. Stephanie, háblame que tú sí me hablas. Espero que sí me hables. Profe, pero porque siempre yo, Empecé por siempre Esteban. Stephanie. Empecé por Esteban, lo siento. Ya les doy la palabra a la academia. ¿Tú qué opinas? No, ¿qué opino? No sé, no opino nada. ¿Es el barco original o no? No sé, ¿Qué piensas? yo no sé. ¿Qué piensas? Solo dime si sí, sí, sigue siendo. O no, no Hoy sigue no siendo. sé, hoy no sé, no sé qué responder hoy, profe. Hoy no Anal, tengo palabras piénsalo en por mi un instante. cabeza. Se llevaron el barco a la mitad de la ciudad. Se empezó a dañar de a poquito. Y empiezan a cambiar las tablas. ¿Listo? Cambian tabla por tabla. Después de 100 años, probablemente las tablas ya no son las originales que tenían. No son las mismas cuerdas, no son las mismas velas, no es el mismo timón. Por lo menos no físicamente porque lo han tenido que cambiar porque se ha ido dañado con el paso del tiempo. ¿Es el barco o no lo es?
No, ¿No es el barco? ¿Por qué? no, porque lo han cambiado. Lo han cambiado. ¿En qué momento dejó de ser el barco? ¿Cuando cambiaron una eh, tabla? ¿Cuando cambiaron dos tablas? ¿Cuando cambiaron el 50% de las tablas? ¿Cuándo dejó de ser el barco de Teseo? no sé. Ahí te la dejo para que la pienses. Esteban dijo que estaba buscando audífonos. Cuando tenga audio me escribe o levanta la mano y le doy la palabra a Esteban. Vamos con los chicos en la academia. Digo los chicos porque no sé si están Lorena y Joana o alguien más. Tienen el Solo micrófono, hablen. Lorena y yo, profe. Dímelo. ¿Qué Solo piensas? Lorena y yo. Solo Lorena y tú, listo. ¿Qué piensas tú, Joana? ¿Cuál era la pregunta? Pusieron cuidado. Yo, profe, Dilo. pues el barco está como, deteriorado y pues lo fueron arreglando de poco a poco, Sí, construyendo más, sí, sí. Pero, construyendo otro poquito más. sí. ¿Sigue siendo el barco de Teseo después de 100 No, años? ¿O ya no? no. Ya no. ¿Y qué dice Joana? Sí. Sigue siendo. Listo. ¿Por Joana qué? dice que sí. ¿Por qué sí? Uy, profe. Porque, ¿qué? ¿Por qué Porque, sí? porque el barco, él siguió arreglando el suyo. Sí, ok. Se fue Lo arreglando. fueron construyendo más, profe. Sí, lo fueron arreglando poco a poco. Mm. Pero si ya al final cambiaron el 100% de tablas, cuerdas, telas, timones y de todo, ¿seguiría Pues siendo negoció entonces el más mismo fuerte el barco? barco. ¿Qué, profe? ¿Seguiría siendo el mismo barco a pesar de todos esos Sí, cambios? claro. Ya no tiene ninguna pieza original. Pues, pues es como por ejemplo cuando hablamos de una persona. Pues puede ser que Ajá, esa persona cambie su color de ojos o de cabello ajá, O de risa. o de ropa, pero pues sigue ajá. siendo la misma. Sigue siendo Pues la misma. sigue siendo, pues, digamos que sí es divertida o espontánea Ok. y así. Pues sí, el mismo barco. Pero digamos que este barco no tiene emociones, no sabemos qué siente, qué vive, qué nada. Pero, pero estuvo en momentos con deseo. Y A tal eso es a vez lo que voy. Eso es a lo que voy. Esas tablas realmente estuvieron en esa batalla de Teseo, en esa travesía. Ahí te lo dejo para que lo pienses. Y levantó la mano Alejo, entonces habla Profe, Alejo. se necesita. No, ¿Quién lo necesita? yo digo que sí sigue siendo el barco. Sigue siendo el barco. ¿Por qué? Pues como dice Joana, puede que cambien sus aspectos, pero pues sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Ok. Esteban, ¿su merced va a hablar o no va a hablar? Creo que está sin audífonos. Bueno, ni modo. Ya que dieron sus puntos de vista, quiero que analicen un poquito más el punto en cuestión. Porque ahí tendríamos que analizar realmente qué es el ser, qué es ser y qué es no ser. ¿Listo? ¿Qué es ser y qué dejar de ser? Ahora, se les va a poner un poquito más enredadas. Vamos a suponer que las partes que le quitaron a ese barco las tenían apartadas en un salón aparte. ¿Listo? Lo que se fue deteriorando lo fueron quitando, pero no lo botaron, lo guardaron. ¿Listo? A alguien se le ocurre la idea, después de 100 años, con esas partes incluso deterioradas y gastadas, de armar el barco de Teseo. Tendríamos dos barcos, ¿cierto? Ojo, las partes que se fueron quitando de a poco. Se quitaba una tabla y se ponía una nueva. No se cambió todo de sopetón. Pero alguien dijo, voy a coger todos esos pedazos y voy a armar un nuevo barco. Ese nuevo barco, nuevo entre comillas porque está hecho de partes viejas, ¿sería el barco de Teseo o el que tienen en la exhibición? ¿Qué dice Alejandro?
¿Alejo? ¿Se fue Alejo? Bueno, se fue Alejo. Joana, ¿qué dices tú? Ay, pucha. ¿Cuál es el barco? ¿Cuál es el barco? ¿El Los que dos armaron con los primeros. pedazos o el que está en exhibición? Los- mm, no sé, digamos que el que fue construido con las partes El que dañadas. fue, el que fue construido con las partes, listo. Y entonces el otro barco que es, pero porque tú me habías dicho inicialmente que originalmente sí era el barco, entonces, ¿cuál de los dos es el original? Claro, el primero, el, el anterior, porque el ¿El barco anterior? se fue construyendo. ¿Cómo podemos tener la certeza de cuál es? Es la pregunta. Stephanie, ¿tú qué piensas? Dime algo. ¿Cuál de los dos? ¿Los dos? ¿Ninguno de los dos? ¿Qué dices, Stephanie? Usted me dice, pero siempre Stephanie, no la cogí de primera. Pero siempre yo, profe. Entonces, ¿qué piensas? No sé. Profe, es que hoy no tengo ideas de nada. No No importa, pienso no nada. importa. Hoy no sé ni en dónde estoy parada. Fresca, vas bien, lo analizaste ahorita bien. Entonces, te lo recuerdo para que refresques la memoria. Ya tienen el barco. Año tras año le han quitado una tablita, una puntilla, una telita, una cuerdita, pam, 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 pam. Y lo han ido restaurando. Alguien después de muchos años dice, venga, y todas esas partes, ¿qué pasa así? Porque no armamos el barco con eso, a ver cómo queda. Lo arma. Quedó bien, quedó mal, quedó viejo, feo, deteriorado, no importa, lo armó. ¿Cuál de los dos es el barco de Teseo? Puede ser que hicieron con las partes de que le quitaron al barco, ¿no? Y entonces el otro, ¿en qué Pues momento es, dejó de, en qué momento dejó de ser el otro el barco de Teseo? profe, pues desde el momento en que lo cambiaron porque le quitaron todas las partes. Listo, entonces te la voy a cambiar otro poquito. ¿Listo? Vamos a cambiarla. De eso se trata la paradoja y por eso es interesante. Vamos a imaginarnos que le quitaron la mitad, el 50% de las tablas al barco Ok. en ese proceso. ¿Listo? Con ese 50% que le habían quitado, armaron un nuevo barco. La otra parte que le faltaba fueron piezas nuevas. El que tenían en exhibición tiene la mitad de las piezas nuevas y la mitad de las piezas viejas. ¿Cuál de los dos es el barco de Teseo? Uy, no sé. Ahí sí me corchó. A ver, déjame analizar en mi cabeza por un momento. Si alguien quiere hablar mientras Estefanía habla, puede levantar la mano. Piénsalo. ¿Qué dices? Profe, Señora, el primero porque lo construyeron con con los pedacitos del barco viejo. ¿el que tienen en exhibición o el que Ajá. armaron con el 50%? El que tienen en exhibición. Ok, Sí, sí, pero porque no me lo habías... fueron armando de los pedazos de los pedazos más viejitos, lo fueron construyendo para, Ajá, pues yo digo bien. eso porque pues el primero fue el que estaba roto y lo Sí, volvieron a construir sí. para Joa- mejorar, sí. como la Joana, ¿qué ruptura. piensa? Joana, ¿qué piensa? ¿Estás de acuerdo con Lorena? Estoy confundida. Claro, ahí está. Yo también, la ¿Qué verdad. piensas? ¿Qué piensas? Sí, sí. Ahí Por eso es la está. parada. Esa es Tengo un revuelto en la cabeza. esa es la trascendencia de esta paradoja, ¿listo? Pero, ¿qué piensas? ¿A dónde llegaste en este momento eh, pensando en la paradoja del barco de Teseo? Joana. Señor.
¿A dónde llegaste? ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que te tiene confundida? Profe, porque estoy tratando de convencerme a mí misma que no es el barco que construyeron con las piezas viejas. Ajá. ¿Por qué tratas de convencerte a ti misma de eso? Porque pues primero había dicho que no era él. Ajá. Te entiendo, les Entonces entiendo sí, es... perfectamente. No, o sea, Listo. profe lo tiene Bien. confundido. Eh, Antes de que se nos acabe la clase, ya nos quedan 5 minutos. No les voy a dar la respuesta como tal. Esa va a ser la Ay, tarea. sí, profe. ¿Listo? Entonces me van a investigar acerca de la paradoja de Teseo, se van a hacer una idea y me van a traer argumentos o soluciones prácticas a ese gran problema. No, ¿Listo? profe, los dos barcos son lo mismo porque los dos tienen parte y parte de cada uno. Pero no pueden ser dos barcos de Teseo. Y obvio, ¿quién dice que no? Nada es imposible. Tienes que argumentármelo. ¿Listo? La próxima clase me lo argumentas bien. Ok. Argumentos reales y filosóficos. ¿Listo? Todos estos puntos Ok. son válidos. La próxima clase, cada uno de ustedes me va a dar argumentos filosóficos, argumentos reales de lo que sea que piensen. De que si es el barco, de que no es el barco, de que es el uno, de que es el otro, de que en este caso sí, de que en este caso no. Lo que quieran. Aquí no hay una respuesta correcta. Diciendo que está en una contradicción. Ella está como cuestionándose su propio pensamiento porque empezó a dudar. Yo creía que era este, pero después de que el profe dijo esto, pienso que es el otro. ¿Sí? De eso se trata la filosofía, de que desarrollemos ese pensamiento. ¿Listo? Ahora, la tarea se las voy a dejar, pero se las voy a dejar muy fácil. En el grupo, en este momento, es más, lo voy a compartir en este preciso instante, antes de que se me olvide, les voy a dejar, ¿dónde está el grupo? Se me perdió. Les voy a dejar un link de mi canal favorito de filosofía acerca de la paradoja del barco de Teseo con 5 soluciones probables para ese gran problema. ¿Listo? Antes de cerrar, recuerden ¿Y esa es la enviarme. respuesta? Ahí hay 5 soluciones a ese problema. Ustedes van a ver el video, van a tomar una decisión de qué es lo que realmente piensan, de cuál es el barco verdadero, si hay barco, no hay barco y todo lo demás. Bueno, no hay El video les va a barco. ayudar mucho. No se queden solo con ese, sino si pueden, busquen más y traten de entender un poquito más allá. Lleguen a una conclusión, a la conclusión que sea que hayan llegado. En la próxima clase, tanto Alejo como Joana, como Lorena, como Esteban y como Stephanie me van a dar esos argumentos suyos propios de acuerdo a eso que piensan. ¿Listo? Entonces, si Alejo dice, no, el que está en exhibición es el original. Me dice, ¿por qué? Es el original por esto, esto y esto. Joana dice, no, el original es el otro por esto, esto y esto. En el caso de que están mitad y mitad, alguien me puede decir, no, es que son los dos. ¿Es posible que sean dos cosas la misma cosa o no? ¿Y por qué? Sí que me lo argumenten. Esa va a ser la tarea para la próxima clase de filosofía. Hablamos de la paradoja del barco de Teseo, con eso cerramos la filosofía clásica y avanzamos a los demás pensadores de otros siglos. ¿Listo? Antes de cerrar, recuerden mandarme los apuntes al WhatsApp, ¿listo? La foto de sus apuntes. Y segundo, preguntas, dudas de la tarea Que de lo hoy. diga que es. Este es el momento. Que lo diga ¿Todo que bien? ¿Todo es. claro? ¿Todo perfecto? Listo. Y ahora sí, listo, antes de cerrar, que me quedan 2 minutos, pensemos en lo siguiente. Esto en cuanto a lo del barco de Teseo. Pensemos en lo siguiente. Vamos a pensar ya no en un barco, sino en nosotros mismos.
Nosotros mismos como seres humanos o como seres vivos vamos desarrollándonos y vamos cambiando a diario, ¿cierto? Permanentemente. Es decir, el pelo que hoy tengo, que se me ve acá, no es el mismo que tenía cuando estaba recién nacido o cuando estaba incluso en el vientre de mi madre, ¿verdad? Mm. Ese pelo que yo tenía era uno, pero no es el que yo tengo en este momento. La piel, nosotros la estamos cambiando permanentemente. Incluso los huesos están cambiándose y renovándose. La sangre está cambiándose y renovándose permanentemente. Es decir, que si hablamos materialmente, esto que están viendo ustedes hoy acá no es el bebé que tenía mi mamá en el vientre, pero sigo siendo yo. ¿Soy el mismo que era en ese momento o no lo soy? Es decir, mi mamá, al saludarme todos los días, está saludando realmente a su hijo. ¿Qué es lo que me hace ser lo que yo soy? Podrían decir, por ejemplo, que es el pensamiento, pero el pensamiento hace parte del cerebro y el cerebro también ha ido cambiando y modificando. No les voy a dar una respuesta, lo que quiero dejarles es precisamente la duda para que la investiguen, la aclaren y junto con la paradoja del barco de Teseo me traigan buenas respuestas en la siguiente clase. Espero que les haya gustado la clase, chicos. Les mando un abrazo. Cuídense. Adiós. Chao, profe. Piensen, piensen. Chao. Chao, profe. Chao, profe.